Ahora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando son las 7 de la mañana, 11 minutos, y cuando continuamos en vivo y en directo a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM, a través del canal de televisión online Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Hay un número de teléfono también para que usted nos llame en el momento que quiera participar de la entrevista, 606-342-1050. Está el WhatsApp de la emisora también para que envíe audios y mensajes al 320-828-1752. Y hoy vamos a tener premio para los que les gusta leer, pendientes porque vamos a entregar tremendos premios a las primeras llamadas por el 606-342-1050 en el momento que lo anunciemos. El invitado a esta hora es el señor Heriberto Rivas Londoño. Él fue docente, ejerció el sacerdocio porque es sacerdote todavía, ¿no? Cuando se consagran es sacerdote para toda la vida. Sí. Así es. Ejerció el sacerdocio, es escritor y es poeta. Así que le damos la bienvenida al señor Heriberto Rivas Londoño. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Y estamos a sus órdenes. Doctor Germán. Don Heriberto, es un placer tenerlo acá con nosotros en el informativo del Eje Cafetero, para todo el Eje Cafetero, para Colombia, para el mundo, a través de nuestras redes sociales. Contémosle un poco a nuestra audiencia todo lo que ha sido esa trayectoria suya como escritor, como poeta. ¿Usted nace dónde? Sí, doctor, con mucho gusto. Yo, digamos, me puse a trabajar acá, organicé a trabajar aquí en el departamento de Risaralda y empecé a trabajar en Guática. De allá me trasladaron para Altagracia. De Altagracia pasé a Tribunas. De Tribunas pasé a Alfonso López. Y de Alfonso López pasé acá a Dos Quebradas. Y aquí en Dos Quebradas, digamos, en el colegio de Juan Manuel González, me jubilé en el año 2000. Pero yo para empezar a escribir, empecé en el año 96. Y empecé a escribir ¿por qué? Porque a mí me tocó dictar, digamos, español y literatura del grado 6 al 11. Cuando yo fui a dictar literatura y español a los 6 y grado 11, le dije al supervisor y a este Colorado, que era de acá del departamento, y entonces le pregunté por qué me va a mandar a mí a dictar español y literatura si la especialidad mía es filosofía y teología. Y me dijo, pero es que la filosofía está relacionada con todo eso, con literatura y con todo, ¿cierto? El pensamiento, desarrollo del pensamiento. Le dije, bueno, doctor, listo, yo voy. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a maciar, como dicen, sobre todo lo que era literatura, a los escritores colombianos, y entonces me fui empapando. Entonces empecé a enseñar literatura y ya me fui, digamos, digamos, como creyéndome a un poquito de escribir, y empecé a escribir poesía primero, y escribí una poesía que le llamaba, digamos, Mis Musas Poéticas. Fue el primer libro de poesía. Después escribí, aquí tengo un libro que voy a leerles esta poesía, que es el más reciente. Aquí les regalo 6 libros que hice, que para este año los edité, los mandé a editar. Ahora en julio los mandé a editar. Y pues tengo una poesía
como yo fui presbítero, entonces me saqué una misma poesía a mí mismo, y que dice así: profesión, o sea, es una décima. Entonces, que décimos, hay sonetos y hay poesías que con rima. Dice: filosofía y teología fue mi primer querer. No la pude comprender a lo largo de la vida. Fue una pena mía, pues me quise enloquecer al no poder de gozar de mujer. Me pareció tontería. Dejé de tener buena sintonía y busqué un nuevo querer. Esa la hice últimamente. ¿Por qué? Porque pues como un resumen de mi historia. O sea, estudié teología y filosofía. Me casé, pero también, o sea, el problema que yo tenía era, digamos, que yo quería servir al sacerdocio, pero o sea, necesitaba de una pareja, ¿cierto? Del complemento de femenino, ¿cierto? Y entonces yo empecé a estudiar y a trabajar, y entonces me salió esta poesía. Don Heriberto, usted alcanzó a ejercer el sacerdocio, y cuando Sí, nos doctor. habla de que estuvo en Guática, en Altagracia, Dos Quebradas, ahí fue como educador. Sí, correcto. ¿Y el Sí. sacerdocio lo ejerció por cuánto tiempo y dónde? Lo ejercí como 20 años y lo ejercí en la costa. ¿Por qué? Porque yo me fui de 12 años para la costa. ¿De dónde se Ah, fue? ¿Ah? ¿De dónde se fue? ¿Dónde nació? Yo nací en el Tablazo, Manizales. En Manizales. Ok. En Caldas. Sí, Caldas, el Tablazo. Y de ahí se fue para la costa. Y a ahí me ejercer fui el para la sacerdocio. costa, a un pueblo que se llama Caimito, en Sucre. Y de ahí pasé a San Benito a hacer seminario mayor. Después pasé a terminar a Bogotá. En Bogotá terminaría de hacer los 3 años de filosofía y los 4 de teología. Entonces, y ella, pues como una coincidencia, me ordenó el Papa Pablo VI cuando vino en el año 68 a Bogotá. ¿Sí? Yo y ella trabajé durante como 20 años. Primero, muy repartido. Primero, trabajé en San Martín de Loba, en el sur de Bolívar. Monpós, también trabajé. Monpós, tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos. ¿Y a usted le sucedió eso? Ajá. ¿A usted le sucedió eso? Ah, bien, Que se acostó y le amanecieron dos. Sí, no, porque me preguntaron, no, es que, o sea, yo tengo también unos escritos sobre, digamos, los mitos, o sea, los mitos y leyendas del río Magdalena. Entonces ahí cuento la historia de eso. Bueno, entonces, como digo, trabajé en San Martín de Loba. Después por disgusto, porque nosotros también el problema fue que no sintonizamos bien con el obispo. Y entonces como 5 sacerdotes nos dijimos, no, nosotros nos vamos para otra diócesis. Y buscamos y nadie nos quería recibir. Fuimos a, digamos, a Valledupar, fuimos a Cartagena y estuvimos hasta que, bueno, al final nos recibió un obispo en Ocaña. Y entonces en Ocaña trabajé una temporada, trabajé en Ábrego y trabajé también en San Miguel de Acarí. Entonces por allá tengo todavía gente que me conoce. Y entonces
Ya entonces me vine para acá para a ver si de pronto me recibían aquí, y tampoco me recibieron como sacerdote. Entonces yo dije, no, yo tengo que salirme y a buscar. Y entonces empecé a buscar y encontré que aquí en Risaralda me acogieron y me dieron el nombramiento para trabajar como docente en Guática, que fue el primer municipio donde trabajé. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos con el escritor y poeta Heriberto Rivas Londoño, quien nació en el año 1940 en Manizales, en el departamento de Caldas. Terminó sus estudios de filosofía y teología en el seminario San Luis Beltrán de Bogotá. Fue ordenado presbítero por el Papa Pablo VI. Escritor y poeta, autor de los libros Mis Musas Poéticas, Haciendo Poesía, recopilación de definiciones, pensamientos, máximas y refranes. Sus libros se encuentran en la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía. ¿Son cuántas obras literarias ya? ¿Cuántas obras, cuántos libros que ha publicado don Heriberto? En total son 22 libros. 22 obras, sí, los libros. Desde el año 1996. Un poquito, sí, hay unos libros que yo tengo, digamos, un poquito antes de empezar a escribir poemas, porque fue la recopilación de pensamientos máximos, de definiciones, pensamientos máximos y refranes. ¿Definiciones de qué? Definiciones de hombre. Como yo estudié filosofía, entonces ahí vi que digamos, muchos hombres, muchos filósofos tienen definiciones de hombre. Por ejemplo, decimos que Rousseau, por ejemplo, que el hombre es un ser social, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y Thomas Hobbes, por ejemplo, que el hombre es un lobo para el otro hombre, que inclusive en la actualidad se podía aplicar ese bello. En fin, hay una cantidad de definiciones. Entonces ya empecé a recopilar esas palabras y esos dichos. Entonces tengo un librito que se llama esas definiciones, pensamientos máximos y refranes. ¿Cierto? El nivel de lectura en Colombia es un tema de interés y preocupación. Según un estudio de la Cámara Colombiana del Libro, el promedio de libros leídos por un colombiano al año es de solo 2.7. Es decir, menos de 3 personas de cada 100 leemos un libro en Colombia, lo que es considerado muy bajo en comparación con otros países. Esto sugiere que hay un desafío en cuanto a fomentar la lectura y mejorar los hábitos de la lectura en la población. ¿Por qué, y usted que fue educador tantos años, que es escritor, que es poeta, por qué ese desinterés? ¿Por qué, digamos, esa incultura de los colombianos, para no hablar pues de los latinos y no hablar a nivel mundial, porque digamos aquí habla de la comparación con respecto a Norteamérica, Europa, donde se lee bastante? ¿Por qué cree que aquí en Colombia, o qué nos ha faltado para que la gente tenga cierto interés por la lectura? A ver, digamos que es un problema, digamos, muy complejo, porque primero en la educación, digamos, familiar, en la familia, que es la célula fundamental del ser humano, pues es muy escaso. Y en nuestro medio, y ahora mucho más todavía, porque con las redes sociales usted encuentra todo ya prácticamente digamos, en los celulares, y prácticamente los celulares, digamos, encuentra toda una biblioteca. Entonces ya es más difícil inclusive leer, porque usted tiene que pararse a abrir el libro y tenerlo en sus manos. En cambio ya usted con un computador ya resume
hacen un resumen del libro. Del libro. Entonces, eso ha sido muy, muy difícil, porque eso viene, digamos, desde muy atrás. Y más aún, es decir, en la misma educación, a usted le mandaban a leer muy poco, ¿cierto? Es decir, no le mandaban decir, bueno, vaya. Yo tengo un librito que precisamente se llama El espíritu poético en la escuela. No está ahí, está ahí. Es uno de los primeros libros. El espíritu poético en la escuela. ¿De qué habla ese libro? Ese libro habla precisamente de eso. O sea, de que observé que en la escuela no enseñaban poesía. Simplemente a usted le decían el día de la madre. Una poesía a la mamá, al papá. A la mamá y al papá, léame esta poesía. Era todo. Yo no hago, prácticamente no he hecho poesía. Entonces, léamela y no más. Entonces dije, no, ¿cómo va a hacer eso? Entonces empecé a escribir ese libro para hacer poesía. Y yo inclusive he dictado, digamos, conferencias o para hacer poesía con los niños, o sea, para niños. Y encontré que los mismos profesores no estimulan. Más aún, hoy día hay más, digamos, literatura escrita que poética. Yo estuve en la feria del libro. En la feria del libro. Acá en Pereira, sí. Y poesía prácticamente no vendí casi. Yo vendí más libros. Yo vendí como 27 libros, pero digamos, vendí 27 libros de poemas, digamos, escritos sobre la neuropsicología. Tengo el libro y lo escribí y ese fue el que más me neuropsicología. No está ahí. Bueno, entonces, esta es ¿qué un pasa? psicoanálisis constante. No compraron poca poesía. ¿Por qué? Porque la gente no, inclusive está en los mismos profesores, son muy escasos los poetas. Podríamos decir, don Heriberto, que el nivel educativo, el sistema educativo colombiano ha sido el gran obstáculo para motivar, para estimular a nuestros niños, a nuestros jóvenes y en las mismas universidades, a nuestras personas adultas, para que lean, para que amen la lectura. Sí. Álvaro, vamos a entregar... Siga, don Heriberto. Y otro aspecto también es el aspecto económico. Usted sabe que es un factor importante. Usted va a comprar un libro. Vale 50, 60 mil, 80 mil, 100 mil pesos. Eso es difícil. Yo estuve en la feria ahí, y ahí, por ejemplo, perdona que diga aquí la librería Roma, eso vendía a 10.000, 5.000 pesos libros, ¿sí? Y eso era así. Así, claro. La gente prefiere gastarse 40.000, 50.000 en una botella de aguardiente a comprar un libro. Claro. Bueno, vamos a entregar entonces a las primeras 6 personas que nos llamen por el 606-342-1050 un libro para cada uno. Tenemos varios libros. Sí, La personalidad armoniosa es un libro de Heriberto Rivas. Tiene otro que titula Un psicoanálisis constante. También tenemos otro que son los túneles de la línea. Túneles de la línea. Y es que en cada túnel tengo una poesía de cada túnel. Acá del túnel de la línea. Qué bien. De la túnel de la línea. Y están las fotografías. También hay otro que llama Armonía Poética. Claro. Es de poesía. Sueños poéticos. Bien. Yo voy a llamar para ganarme este libro. Sueños poéticos. Bueno, y tenemos también aquí poemas teosóficos. Sí, teosóficos es la palabra, digamos, que se llaman, es teología y filosofía. Buenos días. Teosóficos. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Ayela Zapata, barrio Buenos Aires. Doña Ayela, muy buenos días. ¿Le gusta la lectura? Me fascina todo lo que es la lectura para leer, hago sopa de letras y todo eso. Eso está muy bien. Vea, ¿qué libro quiere que le entregue de estos 6 que leí?
No, lo que ustedes me quieran dar, todo Vea, está bien. se lo voy a repetir: poemas teosóficos, sueños poéticos, armonía poética, los túneles de la línea, un psicoanálisis constante y la personalidad armoniosa. Personalidad armoniosa. La personalidad armoniosa. O sueños, ¿qué? O sueños... Poéticos. Bueno, exacto. sí. No, ese perdió porque ese es mío. No, mentiras. ¿Quiere que le guarde ese? Claro que sí, con mucho gusto. Entonces le voy a entregar... ¿No puedo ir? Le voy a entregar entonces sueños poéticos Sí. o la personalidad armoniosa. No, sueños poéticos. A cualquiera de los dos, me Bueno, fascina. listo. Le va a tocar que lo marque encima porque si no nos vamos a equivocar de Sí, no, ya se lo voy a separar acá. a cada Igual uno. la entrega, mi Me reina. repite su nombre completo, por favor, para que don Heriberto se le entregue el autógrafo. Mariela Zapata Valencia, en barrio Buenos Aires, Quebradas. Bueno, Alejo, ¿ya notó bien el nombre ahí? Por favor, entonces para que don Heriberto ahora Y el nombre del se libro lo- para que no se confundan porque se lo somos entregue. varios. Y el nombre del libro es Sueños Poéticos. Bueno, sigan llamando porque aquí tengo otros ella 5 estaba libros. preguntando que cuándo lo puede reclamar. Lo puede reclamar hoy si quiere hasta En la las mañana, 12 del día. en las horas de la mañana, O acá, ya de lunes a viernes hasta las 12 del día. Centro Comercial Guadalupe Plaza, quinto piso, emisora Qué Buena, diagonal a la alcaldía de Dos Quebradas, al centro administrativo de Dos Quebradas. Que tengan muy buen día. Y recibimos más llamadas por el 606-342-1050. para que sigan llamando y les vamos a entregar estos 5 libros del escritor y poeta Heriberto Rivas. Sí, señor. Que sigan marcando entonces el 606-342-1050. Tenemos 5 libros más para entregar, con los títulos que el doctor Germán ha dicho al aire también. Don Heriberto, ¿cuál es el último libro que escribió? El más reciente. ¿El más reciente cuál Más es? reciente son esos 6. Escribió los 6 al mismo tiempo. No. Simultáneamente. No, o sea, ya los tenía listos. Pero el último, de los 6, ¿cuál fue el último? O sea, estos son del mes de julio. Mes de julio del Este que año. tengo aquí. Así. El último fue poemas teosóficos. De que estos poemas teosóficos, explíquenos un poquito de ellos. ¿Qué Sí, son poemas doctor, con mucho teosóficos? gusto, con mucho gusto, doctor. Vea, esos poemas, yo empecé digamos, yo no había escrito poemas sobre eso. Entonces dije, voy a hacer un análisis de, digamos, los pensadores griegos, el pensamiento griego y los filósofos y la teología. Entonces, yo hago un análisis. Por ejemplo, escribe, digamos, la Biblia, nos habla de la creación y nos habla de que el ser humano lo tiene como un Dios, aparece en la Biblia. El ser humano es creativo, es imaginativo, o sea, es creativo. Entonces es como un creador. Y entonces, digamos, también hay una frase de un filósofo que es Protágoras y dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre va midiendo, es el que mide. Usted va a un supermercado y todo está medido, pesado, está controlado. ¿Y quién lo hace eso? El ser humano. Entonces voy haciendo comparaciones de los salmos. Y usted sabe que los salmos también son himnos, según la misma religión y según la Biblia. Entonces los salmos los comparo, saco el salmo, por decir algo, el salmo 12 o el salmo 10, y proverbios, y los proverbios de la Biblia, donde habla precisamente, los proverbios son como unos resumen de pensamientos, ¿cierto? Los libros que más han gustado de los que usted ha escrito son los aportes neuropsicológicos. ¿Por qué? Doctor, porque eso es como aprender o enseñar cómo trabaja el cerebro.
¿y qué es el cerebro? Entonces, el cerebro es digamos decir, el órgano que dirige todo el ser humano y que hay que saber manejarlo, que hay que saber orientarlo, que hay que saber, digamos, manejarlo. Entonces, eso le cae como bien a la gente. Y le cuento una anécdota. Ahora que estuve en la Feria del Libro, ese fue el primer libro que vendí. ¿Y quién eran ellos? Eran dos médicos. Dos médicos le compraron. Dos médicos me compraron ese primer libro. Le compraron 3 libros. Sí, sí. Don Heriberto Rivas, si Dios le da la oportunidad, que a mucha gente no se la da, la oportunidad de despedirse en sus últimos minutos de vida, ¿qué le diría a usted, a su familia? ¿Qué le diría a todas las personas que le conocemos, a sus amistades? ¿Qué le diría a la sociedad? Que muchas gracias. Gracias porque han contribuido. Gracias por la amistad, gracias por la bondad, gracias por el amor, la amabilidad, etcétera, por todo lo positivo y muchas veces inclusive hasta algo lo negativo que también le puede servir a uno. En la vida Dios le da a uno muchas felicidades y más usted que es un hombre que aquí leyendo pues en el año en que nació son 84 años bien vividos. ¿Cuál ha sido, de tantos momentos felices que uno tiene en la vida, cuál podría decir o resaltar o cuáles de esos momentos que realmente lo han hecho un hombre feliz? Bueno, yo creo que hay varias, o sea, es decir, varios momentos. Por decir, cada triunfo es un momento feliz. Entonces, decir, cuando yo terminaba un curso, es un triunfo. Cuando yo terminé bachillerato, cuando yo terminé los 6 años de bachillerato, fueron 6 triunfos. El grado de bachillerato. 3 años de filosofía, otros 3 triunfos. Cuando terminé 4 de teología, 4 triunfos. Ese es otro cuando triunfo. Me ordenó el Papa, otro triunfo. Etcétera, todo, te ha sido muchos triunfos, perdón. El nacimiento de los hijos, claro, por ejemplo, el nacimiento, de los y la nietos, esposa, y con el matrimonio. en el momento del matrimonio. Claro. Por ahí le hice esa pregunta alguna vez a un amigo y me dijo, de los momentos más felices el día que me divorcié. No, es todo lo contrario, es el momento en que uno se une a una persona. Más aún, yo tengo poesías inclusive a mi compañera, que ella me ayudó a salir de un trance que tenía yo de que buscaba y no encontraba a quien estuviera conmigo. ¿Y cuál ha sido, de los momentos negativos, de los momentos difíciles de la vida, cuáles podría resaltar que le marcaron para toda la vida? Que fueron momentos que uno tiene en la vida que son momentos dolorosos, momentos de tristeza. Que me marcaron para toda la vida. Pues tal vez es ciertas enfermedades que tuve que soportar, porque por ejemplo yo no me voy a digamos alargar mucho en esto, sino que yo tuve problemas psicológicos, yo tuve problemas debido a eso, tuve digamos deficiencias neuropsicológicas y entonces eso fue mi problema. ¿Por qué le gusta escribir sobre el humanismo? Porque por ahí empecé, porque lo humano es lo mío, o sea, yo soy un ser humano y precisamente yo para solucionar mi propio problema, entonces tuve que buscar y escribir sobre el humanismo. para solucionar mi propio problema,
tuve que buscar también escribir mi propia. Por ejemplo, yo escribí un libro que se llama Aprende a conocerte. Aprende a conocerte. Es un libro muy bueno porque me lo dio inclusive la filosofía, porque hay una frase que dice Sócrates, dice: aprende a conocerte. A uno se la enseñan allá, pero a uno ¿quién le enseña a conocerse a uno mismo? Uno es muy bueno para hablar de los demás, para rajar de los demás, pero no se mira en el espejo. Vea, le están escribiendo desde Atlanta, en los Estados Unidos. Luz Estela Echeverry Gómez dice: hermosas palabras de un hombre lleno de sabiduría y amor. Dicen que no revela la edad, como que se ve muy joven. Uy, Álvaro, pero vio la cara de la esposa, ¿no? No es la esposa. Ah, no es la esposa. No. Yo pensé que era la esposa. No es la esposa, no. Ni tampoco es el hijo, que pensamos que era el hijo José, no, lo están acompañando. Son acompañantes. Sí, exactamente. Bueno, es como lo mima tanto, entonces yo dije, bueno, la esposa lo acompaña. El niño de nosotros. Bueno, pues saludos para ellos allá en Estados Unidos, conectados con el informativo del Eje Cafetero. Nos quedan libros para entregar, así que a llamar. En cualquier momento que nos llamen, vamos a entregarle el libro. Poemas teosóficos del escritor Heriberto Rivas, La personalidad armónica, Armonía poética, Los túneles de la línea y Un psicoanálisis constante. Son estos 5 libros que tenemos para entregarles. El teléfono es 606-342-1050. 606-342-1050. 5 personas que nos llamen se llevan un libro de inmediato. No pierde esta oportunidad. O nos van llamando por el interno. Usted tiene, claro que sí. ¿Usted tiene redes sociales? No maneja las redes sociales. Pero si le quieren comprar los libros, ¿dónde los encuentran o dónde los pueden llamar? En la biblioteca de Pereira están. En la biblioteca pública. En la biblioteca pública de Pereira están. Sí, pero para nosotros, dele el teléfono de acá a nosotros. 323. 323. 4656. 4656. 771. 771 de nuevo. 323. 4656. 771. 771. Ahí los pueden comprar también, los pueden 323, conseguir. 4656, 371. No. 323, 4656, 771. Es 771. Entonces, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo? 323, 4656, 771. Ok, ahí lo tienen. Entonces, a don Heriberto, pues muchas gracias, Heriberto Rivas Londoño, escritor, poeta, y felicitaciones por esa labor que viene realizando. Sacerdote, educador, ha hecho de todo en esta vida don Heriberto. Un feliz día le deseamos. Un placer haberlo tenido con nosotros, don Heriberto. Que Dios le ayude. Bueno, vamos a continuar en el informativo del Eje Cafetero.